App Store, Cicar, siempre contigo. Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas, también. Bueno, muy bien, pues entramos en la recta final del programa. Como antes les estaba comentando y le había comentado al principio, en la presentación del programa, vamos a hablar con Marcial Morera. Él es catedrático de lengua española, ha escrito un artículo, bueno, escribí muchos artículos, pero justamente vamos a hablar de uno que aparecía en la prensa esta semana, que se titula "No es lo mismo matar que morir". Y entonces yo creo que es muy interesante. Estuve leyendo y ahora digo, déjame llamar a Marcial, que yo creo que es importante matizar la historia y que nos cuente un poco y conversar, que es lo más importante. Marcial, buenos días. Hola, buenos días. Digo que conversar es importante. Sí, exactamente, sí. Conversar, sí. A veces sabes también que no se conversa si se monologa, ¿no? Lo que hace la gente no es conversar, sino simplemente expresar su opinión y después virar la espalda y marcharse sin escuchar la respuesta del interlocutor. Señor, es que a ver si conversar va a ser auténticamente revolucionario. O sea, sí. La lengua necesariamente, la lengua implica conversación porque es digamos una dialéctica entre el yo y el tú, ¿no? Y el tú también es el tú, el yo y el tú, pero además que son papeles reversibles, es decir, que el tú tiene derecho a convertirse en yo. Claro. Es dialéctica. Pero yo no voy a esperar a que... el funcionamiento de la lengua. Claro, pero como tú comentabas al principio, yo no espero ahora o sea, yo digo lo mío, pero lo que tú dices... Exactamente, sí, así es. Ese Sí, feedback que, no es tan posible, ¿no? No, claro. Hay gente que simplemente se echa su rollo, su discurso, ¿no? Y claro. Sigue adelante, ¿no? Y sigue su camino. No, pero eso no es así, la lengua. La moral, sí, hay una moral, digamos, en la lengua que hay que escuchar al interlocutor. Lo que pasa es que en este mundo moderno, con los medios de comunicación, pues ese principio moral se ha perdido, de tal manera que a uno lo bombardean desde la televisión, desde los medios, desde incluso todos los periódicos, etcétera, la radio también, ¿no? Los bombardean y claro, y el oyente o el espectador no tiene la posibilidad de replicar, ¿no? Claro. Pero en fin, eso es así, digamos, es una perversión que surgió desde el mismo invento de la escritura, ¿no? Que es un invento genial, pero que tiene también sus servidumbres, ¿no? Claro. Marcial, hemos perdido, ¿en qué grado estamos, digamos, se me ocurre a mí preguntarte? En fin, estamos hablando de comunicación general, de conversar, de discursos, decimos, coño, se han perdido los discursos, se ha perdido contenido, las formas. En general, cada etapa tiene su adaptación, el lenguaje a cada etapa, porque ahora comparamos esta con la otra, dices tú contra, que es que se ha perdido un montón. ¿Eso cómo se estudia, Marcial? Hombre, no cabe ninguna duda de que efectivamente cada época tiene su propio lenguaje. Tiene su propio lenguaje. Eso se nota incluso en los mismos movimientos literarios. Cada movimiento literario implica una revolución del lenguaje. Eso es lo que es básicamente un movimiento literario, y socialmente pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo se estudia eso? Hombre, para eso están las distintas disciplinas. Eso desde luego es un problema multidisciplinar. Lo tienen que estudiar pues los historiadores, los sociólogos, los políticos, los psicólogos, ¿no? Los lingüistas, por supuesto. Eso es un problema interdisciplinar. ¿Hemos bajado en la calidad, digamos? Bueno, ¿te refieres a la calidad en el estudio? Sí, porque por ejemplo decimos cómo nos expresamos ahora, y estoy hablando siempre en general, ¿no? Cómo habla el político, ese tipo de discursos que tú dices, coño, pero ¿cómo es posible que ahí se han perdido esas formas? Hombre, vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo muy complejo donde el nivel, da la impresión de que el nivel cultural ha descendido bastante. Hay además una especie de desprestigio del saber tradicional, y eso se observa hasta en los mismos cambios de planes de estudios de las universidades españolas, europeas y americanas, ¿no? Que es donde el saber se ha digamos, trivializado, ¿no? Antes se hablaba latín y griego. Latín y griego era estudiar la lengua para poder luego leer los grandes escritores de esas lenguas, ¿no? Hoy casi latín y griego primero ha desaparecido de
de los institutos, casi ya no queda más que de forma testimonial. Y en segundo lugar, a veces el estudio se limita simplemente a lo más frívolo de esas disciplinas que son las mitologías, etcétera, ¿no? Y las anécdotas, pero eso ha pasado también en los mismos programas de literatura o de lengua, que casi en muchas ocasiones se limitan pues a lo periférico, ¿no? A lo accidental y no a lo esencial, ¿no? Y claro, y por eso digo que el nivel cultural ha descendido bastante, y eso lo notamos, para poner ejemplos concretos, hasta en la política española. Nosotros tuvimos políticos en la transición democrática que era gente muy culta, Tierno Galván, ¿no? Morán, Fernando Morán, aquel que fue ministro de Exteriores, los míos Felipe González y Guerra era un tipo que tenía Alfonso Guerra, quiero decir, ¿no? Tenía una formación musical, él hablaba mucho de Mahler, etcétera, ¿no? Hoy tenemos unos políticos en general, lo que no quiere decir que sean todos, muy indocumentados, gente muy indocumentada, gente con muy poca formación, ¿no? No, es la auténtica realidad. Yo siempre digo que está todo conectado. Entonces, en la propia sociedad, lo que emerge son ese tipo de historias, porque es del mismo árbol, de una rama sale eso, de la otra sale, y entonces todo es un nivel tan bajo que es increíble, ¿no? Sí, y ¿sabes lo que pasa? Que después eso tiene sus consecuencias, porque claro, la falta de cultura implica falta de sensibilidad, y entonces podemos llegar a lo que comentábamos antes, de que no es lo mismo morir que ser matado, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas, pero que se están confundiendo, es lo que pasa porque en fin, tú me llamas a propósito del artículo ahora lo hablamos. Pero como estábamos hablando del tema que yo me quedé con una frase que dijiste antes, que estamos en un momento de desprestigiar el saber. Es que es tremendo. Tremendo, sí. Y así se está llegando a lo que se está llegando, a esos espectáculos de los Estados Unidos, del país más poderoso y más importante del mundo, man que nos pese, ¿no? Pues un país con mucho poder, es que es un país poderosísimo, ¿no? Y no es que tenga un gran poder intelectual, porque el poder intelectual pueden tener otros países más pequeños como Francia o, por ejemplo, Italia, pero es un país que tiene mucho poder militar y mucho poder político, mucha influencia en el mundo, mucho poder diplomático, ¿no? Y entonces se ha llegado ahí, pero claro, están gobernando analfabetos. Es decir, que es Trump y el Elon Musk ¿no? Ese tándem, pues son analfabetos realmente, no saben más, que no tienen más que dinero, pero el dinero es un hecho instrumental, el dinero no es una cosa fundamental para la vida. Esos señores no saben lo que es la vida real porque son millonarios, viven en un mundo ficticio, en un mundo de ficción. El mundo real es el mundo de la gente que se levanta por la mañana a trabajar y que, en fin, que muy difícilmente llega a final de mes. Ese es el mundo real, del ser humano real, ¿no? Pero no están gobernados, el mundo moderno pues no está gobernado por eso, está gobernado por el alfabeto. Y esa gente del mundo real es en la que reside el conocimiento verdadero, ¿no? Mi madre. Marcial, tú dices que no es lo mismo matar que morir. Sí, efectivamente, claro. Son dos cosas distintas, eso lo sabemos todos, por otra parte, claro. Pero cuéntanos. Sí, bueno, no, yo lo que digo es que, vamos, ahí se trata de un problema de manipulación del lenguaje, ¿no? Siempre se hablan las estadísticas, se habla de que en Gaza, en Palestina, pues han muerto ahora ya casi 55 o 56.000 palestinos. Murieron, no es que murieron, es que lo mataron. Uno se muere en su casa tranquilamente cuando es viejo, o se muere de un accidente trabajando en el campo, o en un naufragio en el mar, o en un accidente de coche, ¿no? Pero no, digamos, se muere, pero no lo han matado. Ahí se muere uno. Pero decimos murieron, decimos, ¿no? Exactamente, claro, efectivamente. O se murió. Se murió porque, claro, como es un verbo intransitivo, lo que hacemos es, como uno se muere por su cuenta, por decirlo así, pues lo que hacemos es reforzar, digamos, esa participación del sujeto mediante el reflexivo, ¿no? Sí. Pero lo que está pasando en Gaza no es eso. Los pobres palestinos aquellos, no se mueren por su cuenta, ni de forma accidental, sino por una imprudencia, por ejemplo, en la carretera, no, es que los matan. Y entonces yo creo que eso es una cuestión que hay que aclarar para que se sepa qué es lo que pasa allí, que es una cosa desmesurada, porque yo no creo que ninguna persona medianamente razonable
pueda pensar que o pueda decir que o pueda defender la opción de que ante aquella barbarie del grupo ese de palestinos que asesinó a los 1.400 judíos que estaban tan tranquilos allí oyendo tal, que nadie que le niegue a Israel el derecho a intentar detener a esos asesinos y juzgarlos. Pero es que esto no es así, esto es una cosa desproporcionada, esto es simplemente un genocidio, no es un acto de justicia, ¿no? Y eso, claro, eso es lo que está pervertido con el uso del morir por matar, ¿no? Pero es que no nos está damos pervertido. Cuenta. Tú estás poniéndole el punto a la I, ¿no? Pero realmente no nos damos cuenta porque leemos eso claro. y no se está diciendo, no ha morido, no ha muerto, lo han matado. Los han matado. Y claro, y el problema es que planteadas las cosas así, la gente termina creyéndose eso, la gente de esa manera no pone el foco en porque hay un responsable en el asesinato de esa gente, hay un responsable que es el ejército israelí. Y a eso llega, digamos que a eso conduce esa forma de expresarse, porque la forma de expresarse, las palabras no son nunca inocentes, las palabras son las que, digamos, significan la realidad, digamos, organizan la realidad de una determinada manera, presentan la realidad de una determinada manera, y así la entiende la gente, de tal manera que cuando se dice que los palestinos murieron, pues nadie piensa en que hay un responsable de esas muertes. Ahora, si uno dice que los han matado, sí, entonces sí, porque el sujeto, con el verbo matar, es tan importante como el complemento directo, ¿no? Claro. Ese es el problema, que se escamotea la realidad, que en esa forma de narrar, en ese uso, digamos, impropio de las palabras, se pervierte la realidad, se pervierte la comprensión de la realidad del ciudadano normal, ¿no? Y por eso se hace, evidentemente, todas estas instituciones, los Estados Unidos fundamentalmente está interesado, y también países europeos, están interesados en que aquello quede impune. Los Estados Unidos, concretamente la administración de Trump, pues ha impedido las manifestaciones y por eso ha condenado a las universidades las manifestaciones pro-palestinas o antijudías de las universidades norteamericanas, de Harvard, por ejemplo, de nada más y nada menos que de Harvard, ¿no? El otro día los rectores de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas tuvieron que manifestar, tuvieron que emitir un comunicado diciendo que apoyaban a las universidades de Harvard, etcétera, contra los ataques de la administración norteamericana, ¿no? Claro, efectivamente, es que ese es el problema es que hay gente que está interesada en que se silencie eso, y entonces, pues claro, esto que estamos comentando, este problema lingüístico que estamos comentando, no es un problema, digamos, accidental o anecdótico, sino que lo que hace es esconder esa realidad, ¿no? Claro. Es tremendo. Y decías a la hora de expresar las cosas, por ejemplo, cómo nos tragamos, pero que yo creo que muchísimas veces no somos conscientes de lo que estamos tragando, ¿no? Lo que estamos alimentándonos, y nos estamos alimentando de titulares o de cosas que nos cuentan según interesa. Claro. Y tenemos que tener una capacidad crítica para saber qué te estás alimentando, ¿no? Algo así, no sé cómo... Claro. Sí, no cabe duda, tú eres periodista y lo sabes, eso lo sabes perfectamente, tú sabes que claro, que toda la cuestión está en cómo se presentan las cosas, cómo se significan las cosas, ¿no? Eso es una cosa, yo creo que el propio escuchante, el propio oyente o el lector, ¿no? Siempre tiene que, tenemos, claro, pero estamos hablando de una sociedad que debería tener más capacidad crítica y tiene menos. Entonces, pero que no se traguen todo, ¿no? Claro, es que ese es el problema es que vivimos en un mundo complejo, un mundo donde hay una superpoblación en el planeta, y entonces, claro, el mundo se nos ha hecho más complejo, tenemos que enfrentarnos al problema de la globalización, que es un problema importante, enriquecedor, pero que también crea conflictos, porque ponen conviviendo a gente de distintas culturas, de distintas formas de ver las cosas, de distintas lenguas, ¿no? Por tanto, implica un reto, y para asumir ese reto, para resolver ese problema, ese reto, para gestionar esas situaciones nuevas, hay que estar formado, y paradójicamente la formación es cada vez menor, cada vez, digamos, es más precaria.
la formación, y entonces, claro, se crean los conflictos estos que se crean, ¿no? Pero sí, efectivamente, todo es un problema de lenguaje. Es lo que está pasando también por poner otro ejemplo, digamos, concreto de la política española, con las etiquetas esas de los delitos del novio de Ayuso y los delitos de la mujer de Sánchez. Bien, efectivamente, ¿qué es lo que quiere decir eso? O son los delitos de la señora Begoña Gómez, o son los delitos de los de Alberto González Amador, me parece que se llama el chico este, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero entonces lo que deberían es hablar de los delitos de Alfonso no sé qué y de los delitos de Begoña Gómez. Sí, pero entonces no salpica al otro, ¿no? Claro, lógicamente, claro, porque de lo que se quiere hablar, aunque la gente no es un problema de retórica, porque de lo que se quiere hablar realmente es no de Pedro Sánchez, sino del presidente del gobierno de España y de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es de lo que se quiere hablar, pero claro, se enmascara todo con esa fórmula, ¿no? Pero metonímicamente de que se quiere hablar es de esos señores, porque en la combinación el novio de Ayuso y en la mujer de Sánchez, los nombres, aunque sean nucleares, novio y mujer, quedan opacados ante el nombre propio, que son los nombres más importantes de las lenguas naturales, Sánchez y Ayuso, además reducido a esos apellidos, a un solo apellido, que es una cosa todavía más familiar, una forma de degradar más a la persona, porque realmente tu nombre es el nombre propio, el nombre de pila y los dos apellidos, ¿no? Claro. Pero en fin, son problemas. Marcial, ¿tú no tienes la impresión de que, no sé, ahora antes decías lo del desprestigio del saber? Si nos adelantáramos a aquellas aulas antiguas en las que siempre había un alumno que no estudiaba, que siempre estaba dando el coñazo y tal, de repente, no sé cómo ha cambiado la vida, que resulta que el que está dirigiendo el cotarro es él, el que sabía está marginado, el que el mundo está como totalmente al revés, ¿no? Sí, es verdad, sí, eso es así. Es verdad que antes se le daba más importancia a los alumnos, digamos, más destacados que al común, digamos, los alumnos más comunes y menos a los poco aventajados, ¿no? Hoy se ha intentado hacer una cosa, yo creo de todas formas que también de una forma desproporcionada, tener en cuenta también la igualdad. Yo creo que eso en los colegios pues se ha hecho. No hay que llegar tampoco al extremo de impedir, porque entonces lo que hace es impedir la excelencia, ¿no? Al extremo de si tú tienes unos padres, es decir, como ocurrió en Francia no hace mucho tiempo, que prohibió los deberes en clase, en casa, porque claro, había niños que tenían padres burgueses, etcétera, que los podían ayudar y otros que no tenían esa posibilidad. Eso me parece a mí excesivo. Hombre, hay que tender a la igualdad, pero entonces lo que hay que hacer es que esos niños que no tienen padres cultos, pues ponerles un apoyo, que haya unos profesores que los enseñen, que los ayuden a hacer esos deberes, pero no quitar los deberes, porque eso es un procedimiento también de enriquecimiento de la formación del niño, ¿no? Marcial, ya se nos está acabando el tiempo. Quiero preguntarte una cosa. Ahora están los exámenes de la EBAU y una de las cosas que se plantean es el tema de las faltas de ortografía, ¿no? Cosa que en la época mía eso estaba claro, que tenía falta, ¿no? Entonces, se ha llegado a un punto en el que se dice, por ejemplo, que bueno, que se va a contar, no sé cuánto era un mínimo, creo, por las faltas, pero que en aquellos que ibas a afectar, digamos, a las asignaturas de lengua o aquellas asignaturas que tendrían que ver con este determinado, pero por ejemplo otras asignaturas que de física, química o lo que fuera, pues a eso ahí no se tenía en cuenta. ¿Tú eso cómo lo ves? Hombre, bueno, vamos a ver, la ortografía, yo creo que la ortografía, y más la española, es una ortografía sencilla. Es verdad que los hablantes de los hispanos, de las zonas periféricas, donde hay ceseo, donde no hay distinción entre SZ, donde la oposición ella ha desaparecido, pues les cuesta más, digamos, aprender la ortografía correcta. Un hablante de ceseo, andaluz, de la Andalucía occidental, que es la que cesea, no la oriental, de Canarias y de América, donde hay ceseo, pues puede en muchas ocasiones pues escribir, en lugar de escribir cereza con C y con Z, pues escribe cereza con 2 S, ¿no? Puede ocurrir. Y eso lo vemos en la documentación. En la documentación antigua de Canarias, pues la confusión SZ es frecuente.
Es frecuente por los escribanos, muchos escribanos bueno, eran de sería aquí. nuestro caso también, por ejemplo. Efectivamente, lo mismo, los Canarias, claro. Entonces, la ortografía, excepto esos casos, la ortografía española es una ortografía sencilla. Y una persona medianamente culta la conoce, excepto, claro, alguna palabra rara que, en fin, que puede no saber cómo se escribe, si con B o con V, o con C o con Z, o con E o con Y. Puede ocurrir eso, pero entonces ya va al diccionario. Pero el vocabulario, digamos, común, el vocabulario general, incluso el vocabulario de cultura, lo saben escribir porque están familiarizados por la lectura con esas cosas. Sí. ¿Por qué hay tanta falta de ortografía hoy? Bueno, pues hay falta de ortografía porque, por lo que comentábamos antes, porque el nivel cultural del sistema educativo nuestro es bastante bajo. Entonces, claro, hay que exigir. Yo creo que la ortografía también es un artificio. La ortografía simplemente es una representación secundaria de la palabra hablada, que es la natural, que es la verdadera, ¿no? Pero yo creo que efectivamente que hay que enseñarle ortografía a los niños, porque la ortografía es, digamos, un procedimiento de reconocimiento fácil de la lectura. Nosotros, la mayor parte de los actos comunicativos de un hombre moderno, de una persona moderna, pues es la lectura. Y la ortografía, es decir, la escritura correcta, que eso es lo que significa ortografía, la escritura correcta facilita la interpretación del texto. Te lo facilita, te permite leer con rapidez. La falta de ortografía no, la falta de ortografía te frena. Claro. Por eso está justificado que se enseñe, que se exija la ortografía en las escuelas, ¿no? Yo creo que, en fin, que hubo una época en la que hubo mucha permisividad y hoy las autoridades académicas, los encargados de estas cosas, de planificar la política educativa, se han dado cuenta de que efectivamente aquello se les había ido a las manos y hay que volver a lo tradicional. No se trata tampoco de ser un carca, es decir, no hay que ser absolutamente inflexible, ¿no? Porque, ya digo, porque no todas las faltas de ortografía son iguales, hay que en cierta manera están justificadas, pues son palabras rarísimas, extranjerismo, o lo que sea, ¿no? Y entonces pues está justificado que haya tal, pero una palabra como cereza, por ejemplo, como decíamos antes, pues es una palabra tan común en la letra escrita que debe conocerla toda persona medianamente culta, ¿no? Pues nada, Marcial, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Otro día te llamo para hablar del tema canario. Cuando quieras. Que tienes que ver mucho con la historia de la Academia Canaria de la Lengua, en fin. Pues sí. Son temas muy interesantes. Un abrazo, gracias y feliz fin de semana. Gracias a ustedes igualmente. Bueno, adiós. Chao, adiós, chao. Bueno, pues nosotros ya hemos llegado al final del programa. Nos separan unos días para volver con otro nuevo Rompeolas, porque ya siempre les digo lo mismo, ¿no? Que aquí en este programa, en el Rompeolas,